Honestamente, diré que no recuerdo haberle dirigido una palabra a Esther todo el tiempo que estuvo allí. Creo que, básicamente, lo mismo ocurre con Joto. Durante décadas, los fans de Good Times han especulado sobre la verdadera historia detrás de la tensión entre dos de sus mayores estrellas, Jimmy Walker y Esther Roll. Aunque el programa ofrecía risas y momentos icónicos, lo que se desarrollaba fuera de la pantalla era mucho más complicado de lo que la gente cree. Esther Roll expresaba abiertamente sus opiniones, mientras que Jimmy Walker permaneció su mayoría silencio hasta ahora. Pero a sus 78 años, Walker finalmente está compartiendo la verdad sobre su tensa relación laboral, y lo que revela desafía suposiciones largamente sostenidas. El silencio se ha roto y sus palabras finalmente impactaron a Hollywood. El dinámico viaje de Jimmy Walker. Nacido el 25 de junio de 1947. Brooklyn, Nueva York. James Carter Walker Jr., más conocido en el mundo como Jimmy Walker, surgió de orígenes humildes para convertirse en uno de los rostros cómicos más reconocibles de la televisión. Criado en el Bronx, la vida temprana de Walker estuvo marcada por las realidades de la clase trabajadora urbana estadounidense. Asistió a la escuela secundaria Theodore Roosevelt y tomó un camino práctico hacia un oficio técnico, estudiando ingeniería de radio a través de un programa federal de capacitación laboral. Esta temprana exposición al mundo de la radiodifusión demostraría ser un trampolín fundamental su futura carrera. A finales de la década de 1960, Walker trabajaba como técnico para WRR, una estación de radio con sede en Nueva York. Si bien su trabajo detrás de las cámaras, la radio era importante, no era el objetivo final. Con una mente aguda y un instinto para el humor, se sintió atraído por el mundo de la interpretación. Comenzó a probar su material en pequeños clubes de Nueva York, a menudo actuando a altas horas de la noche, después de terminar su turno en la estación. Esos primeros sets de stand-up no eran glamurosos, pero fueron la base de lo que se convertiría una carrera de por vida el entretenimiento. Los primeros años de la década de 1970 marcaron un punto de inflexión en la vida de Walker. A medida que sus rutinas de stand-up comenzaron a llamar la atención, su estilo único captó la atención de los productores de televisión. 1972 consiguió el papel que definiría su carrera, James J.J. Evans Jr., la comedia de situación de CBS Good Times, creada por el legendario productor de televisión Norman Lear. El programa fue innovador su representación de una familia afroamericana de clase trabajadora que vivía un proyecto de vivienda de Chicago. El personaje de Walker, el hijo mayor, JJ, rápidamente se convirtió en la estrella gracias a su sincronización cómica, su humor físico y, sobre todo, su pegadiza frase, Dynamite. De 1974 a 1979, Good Times dominó el panorama televisivo, y Jimmy Walker estuvo el centro de todo. El estilo exagerado de su personaje, su vestuario excéntrico y sus expresiones exageradas lo convirtieron en un ícono cultural. 1975, el apogeo de la popularidad del programa, Walker obtuvo una nominación al Globo de Oro como mejor actor de reparto una serie de televisión, consolidando su lugar como uno de los artistas más comentados de la televisión. Sin embargo, aunque el personaje de JJ le trajo fama, también trajo controversia y tensión. Algunos críticos e incluso compañeros de reparto creían que el personaje era demasiado caricaturesco y socavaba los temas serios que el programa pretendía explorar. Pero Walker mantuvo que el humor era una parte esencial del atractivo del programa
y que su papel traía alegría y alegría al público durante un tiempo que la representación positiva todavía era. Era rara los medios de comunicación convencionales. Independientemente de los diferentes puntos de vista, su contribución a Good Times dejó una huella duradera en la historia de la televisión. Tras el final de Good Times 1979, Walker siguió siendo un rostro familiar en las pantallas estadounidenses. A lo largo de finales de la década de 1970 y hasta la década de 1980, apareció una amplia gama de programas de variedades, concursos y programas de entrevistas. También hizo apariciones especiales series populares como The Love Boat y Fantasy Island, donde aportó su humor reconocible a diferentes tipos de público. Su energía y sensibilidad cómica lo convirtieron en un invitado favorito en los circuitos de programas de entrevistas, y logró mantenerse el centro de atención mucho después de que Good Times terminara. La década de 2000, Walker cambió de marcha una vez más, adaptándose al cambiante panorama de los medios. Si bien seguía actuando el escenario, también comenzó a aparecer programas de entrevistas políticas y programas de radio, conocido por sus puntos de vista políticos conservadores, algo que sorprendió a muchos de sus fans de toda la vida. Walker se convirtió en un comentarista frecuente, ofreciendo perspectivas que a veces estaban en desacuerdo con la corriente principal de Hollywood. Habló con franqueza sobre una amplia gama de temas, a menudo provocando debates, pero siempre manteniendo su franqueza característica. Su capacidad para mantenerse firme sus creencias, incluso cuando eran impopulares, mostró un lado diferente del artista, uno no impulsado por la aprobación, sino por la convicción. 2012. Jimmy Walker publicó sus memorias tituladas The No Meat, Good Times, Bad Times, Our Times. El libro proporcionó una mirada sin filtros a su viaje a través de la fama, su complicada relación con el elenco de Good Times y sus reflexiones más amplias sobre la raza, la comedia y la cultura estadounidense. Sirvió no solo como un relato personal, sino también como un documento histórico que capturó la atmósfera del entretenimiento estadounidense durante la década de 1970 y más allá. Tanto los fans como los críticos apreciaron la naturaleza franca de las memorias, y despertó un renovado interés en la historia de Walker. A lo largo de la década de 2010 y hasta la década de 2020, Walker permaneció activo. Si bien muchos de sus compañeros optaron por jubilarse, él continuó de gira como comediante de stand-up, actuando clubes de comedia, festivales y eventos temáticos de nostalgia. Sus apariciones podcasts y especiales de televisión ofrecieron a los fans la oportunidad de verlo una fase más reflexiva de su carrera. Ingenioso, observador y lleno de historias de décadas la industria. Incluso después de más de 50 años el entretenimiento, la energía de Walker el escenario y las entrevistas siguió siendo inconfundible. Las controversias y la reacción política de Jimmy. A pesar de la longevidad de la carrera de Jimmy Walker y el impacto cultural de Good Times, su viaje a través de la fama no ha estado exento de desafíos y controversias. A medida que la comedia de situación ganó popularidad la década de 1970, la atención se intensificó sobre Walker, pero también lo hizo el escrutinio. Lo que se desarrolló detrás de las cámaras y las décadas siguientes reveló una imagen más complicada del actor, que una vez hizo reír a Estados Unidos con una sola palabra: Dynamite. El ascenso a la fama de Walker a través de Good Times tuvo consecuencias no deseadas. Si bien su personaje J.J. Evans era amado por muchos fans por su humor y su personalidad exagerada, fue precisamente esa representación exagerada
la que se convirtió una fuente de tensión dentro del elenco y con los productores del programa. Esther Rowe, quien interpretó a Shanna, la madre de JJ, Florida Evans, y John Amos, quien interpretó al patriarca de la familia James Evans, expresaron su insatisfacción con la forma que evolucionó el programa. Creían que la intención original de Good Times era retratar a una familia negra fuerte y realista que navegaba por serios problemas sociales y económicos. Cambio, sintieron que la atención y el humor bufonesco de JJ socavaba la seriedad y la dignidad que esperaban aportar a sus papeles. Jimmy Walker, por otro lado, vio las cosas de manera diferente. Entrevistas y sus memorias de 2012. Dynamite, Good Times, Bad Times, Our Times, reconoció la tensión creativa, pero defendió su papel, enfatizando la importancia de la risa y el papel que jugaba la comedia para atraer al público al programa. Sin embargo, también admitió que el ambiente, el set, estaba lejos de ser cálido. Reveló que el elenco nunca fue particularmente cercano y que estuvo gran parte aislado durante la producción. No hubo grandes discusiones ni peleas dramáticas, dijo. Solo una distancia persistente. Era un lugar de trabajo marcado por diferencias profesionales, más que por animosidad personal. Sin embargo, la desconexión se sintió profundamente. A medida que crecía la fama de Walker, también crecían las expectativas públicas sobre su papel no solo como artista, sino como una voz potencial para los problemas sociales. Dado que Good Times tocó temas como la pobreza, el racismo sistémico y la lucha urbana, muchos espectadores asumieron que Walker estaría involucrado en movimientos de derechos civiles o causas políticamente activas. Pero Walker se distanció constantemente de tal participación. Sus memorias y varias entrevistas dejó claro que nunca se vio a sí mismo como un activista de derechos civiles. Dijo que prefería centrarse en la comedia y el éxito personal, lugar de alinearse con causas políticas o sociales. Esta postura generó críticas de segmentos de la comunidad afroamericana que sentían que las figuras públicas, especialmente aquellas con plataformas construidas sobre la base de material socialmente relevante, tenían la responsabilidad de hablar. Walker echó leña a tal fuego cuando criticó abiertamente a líderes de derechos civiles como Jesse Jackson y Al Sharpton. No estaba de acuerdo con sus métodos y filosofías, afirmando que no creía su estilo de defensa. Si bien insistió que estas eran opiniones personales, la reacción fue rápida y a menudo dura. Muchos fans se sorprendieron. Incluso se decepcionaron por lo que vieron como una desconexión de las luchas que habían dado forma tanto al programa como a la experiencia negra general. Los puntos de vista políticos de Walker se hicieron aún más visibles durante las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2012 y 2016. Particular, fue noticia cuando declaró The O'Reilly Factor que nunca votaría por Barack Obama. Para un hombre que saltó a la fama un programa sobre una familia negra de clase trabajadora, el comentario conmocionó a muchos. Parecía ir contra de los valores que muchos asociaban con su legado: la pantalla. Los medios de comunicación, incluidos Fox News y las principales cadenas, retomaron la historia, y Walker se encontró el centro de un debate nacional. Algunos elogiaron su honestidad e independencia de la política partidista, mientras que otros vieron su postura como una traición a la misma comunidad que lo había acogido décadas antes. Para aumentar la complejidad, estaban los comentarios de Walker sobre temas sociales delicados, como el matrimonio entre personas del mismo sexo y el aborto. Entrevistas públicas, expresó su oposición personal a ambos, afirmando que
Si bien no estaba motivado políticamente, estas eran sus creencias individuales. Nuevamente, sus comentarios generaron críticas, particularmente de audiencias más jóvenes y miembros de la comunidad LGBTQ+, que esperaban un punto de vista más progresista. Si bien Walker enfatizó que simplemente estaba compartiendo su propia perspectiva y no buscando impulsar una agenda más amplia, las declaraciones solo lo distanciaron aún más de los fans, que una vez lo vieron como un símbolo de progreso inclusivo. Esther se alejó de Good Times. El viaje de Esther al mundo del entretenimiento estuvo marcado no solo por el talento, sino también por la determinación principal y un compromiso inquebrantable de retratar la dignidad de la experiencia afroamericana. Su presencia a Good Times fue fundamental, y su partida del programa tuvo efectos profundos, tanto la dinámica del elenco como la dirección de la serie. A medida que las tensiones creativas con los coprotagonistas y los productores destacaron la complejidad de trabajar una industria que a menudo priorizaba las ganancias sobre la autenticidad, quedó cada vez más claro que la influencia de Rolla se extendía mucho más allá del guión. Su historia, sin embargo, comenzó mucho antes de que la televisión supiera su nombre. Nacida el 8 de noviembre de 1920. Pompano Beach, Florida. Esther Roll era la 10ª de 18 hijos, una familia de inmigrantes bahameños. Criada en un hogar profundamente religioso, creció con un fuerte sentido de disciplina y valores, cualidades que definirían sus futuros roles y su perspectiva profesional. Su entorno temprano le inculcó la importancia de la educación, la tradición y la comunidad. Estos elementos fundamentales se convirtieron piedras angulares los personajes que luego interpretaría, especialmente Florida Evans, el centro moral de Good Times. Las décadas de 1940 y 1950, Ross se mudó a la ciudad de Nueva York, donde se sumergió la educación y el teatro. Estudió The New School Spelman College, instituciones conocidas por su rigor intelectual e ideales progresistas. Si bien muchas actrices de la época se centraron en el glamour de Hollywood, Rolla gravitó hacia papeles que desafiaban las normas sociales y exigían profundidad emocional. Su participación en la escena teatral de Harlem le permitió trabajar entre otros aspirantes a actores y dramaturgos negros, comprometidos con retratar la experiencia afroamericana con honestidad e integridad. Las décadas de 1950 y 1960, la carrera teatral de Rolla comenzó a ganar terreno cuando se unió a la prestigiosa Negro Ensemble Company. A través de este colectivo, actuó en numerosas producciones teatrales que abordaron las realidades de la injusticia racial, la familia y la identidad. Uno de sus primeros éxitos más notables se produjo en 1968, cuando obtuvo un amplio reconocimiento por su papel de Amen Corner, una poderosa obra escrita por James Baldwin. La actuación consolidó su estatus como una actriz de teatro seria y respetada, capaz de llamar la atención con su voz, presencia y convicción. Su transición a la televisión se produjo a principios de la década de 1970, cuando Norman Lear la eligió como Florida Evans, la criada de Maude Finley, el programa de CBS Maude. Rowe le aportó un sentido de realismo y claridad moral al papel, y el público rápidamente se conectó con su interpretación. La popularidad del personaje llevó a un spin-off, Good Times, 1974. Este nuevo programa se centró Florida Evans y su familia, convirtiéndose en la primera comedia de situación horario de máxima audiencia a presentar a un hogar afroamericano con dos padres.
El papel de Ro como matriarca fue innovador no solo para los espectadores negros, sino para la televisión estadounidense su conjunto. De 1974 a 1977, Esther Roe protagonizó Good Times y ganó elogios de la crítica por su interpretación de una madre fuerte y resistente que criaba a sus hijos un proyecto de vivienda de Chicago. Su presencia a la pantalla ancló el programa, ofreciendo un contrapeso a la comedia alegre aportada por el personaje de Jimmy Walker, J.J. Evans. Para Rolla este equilibrio era crucial. Expresó constantemente su creencia de que el programa debería reflejar las luchas, los valores y la dignidad de las familias negras reales, no solo servir como una plataforma para las risas. Pero al final de la cuarta temporada 1977, las diferencias creativas comenzaron a pasar factura. Rolla expresó abiertamente su preocupación de que Good Times se estaba alejando demasiado de su propósito original. Creía que el creciente enfoque en las travesuras y frases de GGK disminuía la profundidad y la seriedad del programa. Sus preocupaciones no se tomaron a la ligera. Protesta, Rolla tomó la difícil decisión de dejar el programa el apogeo de su popularidad. Fue una medida audaz, pero que reflejó sus profundos principios. No sería parte de un programa que, su opinión, trivializaba la experiencia negra para el entretenimiento. Su partida dejó un vacío notable en la serie, tanto el tono como la recepción del público. Sin embargo, las negociaciones finalmente la llevaron a regresar para la temporada final 1978-1979. Aunque algunas de las tensiones anteriores permanecieron, su regreso fue un testimonio de su influencia y el reconocimiento, por parte de los productores, de que Good Times simplemente no era lo mismo sin su matriarca. Reanudó su papel con la misma integridad y fuerza que había definido su trabajo anterior, ayudando a cerrar la serie con un enfoque renovado en los valores familiares. A lo largo de las décadas de 1980 y 90, Rolla continuó actuando varias películas y películas para televisión. Apareció varios proyectos notables, entre ellos Summer of My German Soldier, 1978, The Incredible Journey of Dr. Meg Laurel, 1979, y la película aclamada por la crítica Rosewood, 1997, que contaba la historia de una masacre por motivos raciales, la Florida de la década de 1920. Cada papel que asumió fue elegido con cuidado, lo que refleja su deseo de participar en proyectos que hablaran de la verdad social y la relevancia histórica. 1990, la actuación de Rolla Summer of My German Soldier le valió un premio Emmy como mejor actriz de reparto, una miniserie o especial. Fue un reconocimiento apropiado para una actriz que durante mucho tiempo había priorizado la sustancia sobre la popularidad. Su interpretación ese papel una vez más mostró su don para aportar matices emocionales y profundidad a personajes complejos, una habilidad perfeccionada durante años el escenario y la pantalla. Su actuación final se produjo en 1998, Down in the Delta, una película dirigida por la poeta y autora Maya Angelou. La película exploraba temas de familia, memoria y redención, temas que se alineaban perfectamente con la filosofía artística de Rolle. Su actuación fue conmovedora, basada en la sabiduría y la gracia, y sirvió como un recordatorio final de su excepcional talento. El 17 de noviembre de 1998, solo 9 días después de celebrar su 78 cumpleaños, Esther R.
falleció Culver City, California, por complicaciones relacionadas con la diabetes. Su muerte marcó el final de una vida definida por la integridad, la resiliencia y un compromiso inquebrantable con sus valores. Aunque no dejó hijos biológicos, su legado perdura a través de las innumerables vidas que tocó el escenario, la pantalla y fuera de ella. Los choques, disputas y controversias de Esther Roe, el impacto de Esther Roe, Good Times, la televisión estadounidense, su conjunto, no puede exagerarse. Su dedicación a retratar personajes negros fuertes y con una base moral sólida dejó una marca indeleble en la cultura pop. Pero detrás de las cámaras, la experiencia de Rola no estuvo exenta de turbulencias. A medida que el programa alcanzó una gran popularidad, se encontró un conflicto creciente con la dirección creativa del programa, el equipo de guionistas e incluso la propia industria, que una vez la elogió. Lo que comenzó como una oportunidad innovadora para llevar la auténtica vida familiar negra a la televisión convencional, se convirtió lentamente en un campo de batalla por la integridad, la representación y el respeto. Los problemas y controversias que siguieron destacaron cuán comprometida estaba Rola con la preservación de la dignidad de los personajes que interpretaba. Uno de los temas más publicitados y polémicos se centró en la dirección que tomó Good Times después de sus temporadas iniciales. Esther Roe había firmado contrato para la serie con el claro entendimiento de que el programa abordaría las luchas de la vida real de una familia afroamericana que vivía la pobreza. Creía que Good Times tenía el potencial de abordar temas sociales serios, racismo, dificultades económicas y unidad familiar con honestidad y profundidad. Pero a medida que el personaje de JJ, interpretado por Jimmy Walker, se hizo cada vez más central para el humor del programa, Rola comenzó a ver que esa visión original se desvanecía. Los gestos exagerados de JJ, su colorido vestuario y su dependencia de su frase "Dynamite" lo convirtieron en el favorito de los fans. Pero para Roe, la comedia a menudo se convertía en caricatura. Expresó su preocupación de que el programa se hubiera convertido en un vehículo para la bufonada en lugar de una narración significativa. Una entrevista sincera con la revista Ebony, 1975, dijo: «Tiene 18 años y no trabaja. No sabe leer ni escribir. No piensa. El programa no comenzó a ser así. Me resiento de las imágenes que dicen a los niños negros que pueden lograrlo parándose en la esquina diciendo Dynamite». Sus palabras hicieron eco de las preocupaciones de muchos, la comunidad negra, que temían que la representación de KKK reforzara los estereotipos negativos, lugar de desafiarlos. Esta crítica no pasó desapercibida para los productores y guionistas. La insatisfacción de Roe creó fricción detrás de las cámaras, particularmente con aquellos que se centraban en los ratings y la participación de los espectadores. La popularidad de JJ había atraído aquí a un público más joven y había consolidado el lugar del programa, la historia de la televisión. Pero Roe se mantuvo firme su creencia de que el costo era demasiado alto. Sentía que el corazón del programa estaba siendo socavado. Última instancia, este desacuerdo creativo se volvió tan grave que tomó la difícil decisión de dejar Good Times 1977 al final de su cuarta temporada. Su partida fue una respuesta directa a lo que ella vio como una traición al propósito original del programa. Más allá del conflicto sobre el personaje de JJ, Rolley también tuvo disputas continuas con el equipo de guionistas sobre la autenticidad cultural del programa.
Estaba profundamente involucrada a asegurarse de que la familia Evans reflejara valores reales, disciplina, respeto mutuo y fortaleza moral. Creía que la familia debía mostrarse como un frente unificado contra las dificultades, no fragmentada por trucos o comedia superficial. Ross solicitó con frecuencia cambios el guión, abogando por escenas que resaltaran la inteligencia y la resiliencia de la familia. Su persistencia a menudo chocaba con el equipo creativo, incluido el productor Norman Lear, conocido por superar los límites, pero que a veces, su opinión, no lograba captar los matices de la dinámica familiar negra. El dinero fue otra fuente de frustración para Esther Rowe. A pesar de ser la figura central de Good Times, se sintió infravalorada lo que respecta a la compensación y el reconocimiento. Entrevistas posteriores, expresó su disgusto por la forma que las recompensas financieras y los elogios públicos del programa parecían gravitar hacia los coprotagonistas más jóvenes y los elementos cómicos del programa. Creía que su trabajo como núcleo emocional de la serie merecía más de lo que recibió, especialmente dada la importancia de Florida Evans como símbolo de fortaleza para las mujeres y madres negras todas partes. El compromiso de Rolla con la seriedad de su papel contrastaba marcadamente con la forma que a veces era percibida por el público. A pesar de su amplia trayectoria al teatro clásico, su educación y su papel activo en los círculos culturales negros a menudo era tipificada Hollywood. La industria le ofreció repetidamente papeles como empleadas domésticas o trabajadoras domésticas, puestos que limitaban su capacidad para mostrar toda su gama como actriz. Esto frustró a Rolle, que durante mucho tiempo había tratado de desafiar los roles limitados disponibles para las actrices negras. Creía que estos estereotipos reforzaban ideas dañinas y no lograban capturar la complejidad de las experiencias de las mujeres negras. Tampoco se quedó callada al respecto. Rowe criticó abiertamente a Hollywood por seguir confiando representaciones obsoletas y por no brindar oportunidades significativas para actrices negras serias. Aunque interpretó esos papeles con dignidad y fortaleza, le molestó la falta de imaginación y ambición el proceso de casting. Sus críticas tocaron la fibra sensible de muchos que reconocieron las barreras sistémicas que enfrentaban los artistas negros y que la aplaudieron por negarse a conformarse con menos. Jimmy Walker rompe el silencio sobre la disputa con este rol. Ahora, a los 78 años, Jimmy Walker finalmente ha roto su silencio sobre este rol y las tensiones de larga data que caracterizaron su tiempo, trabajando juntos Good Times. Durante años, los fans especularon sobre lo que realmente sucedió detrás de las cámaras de la innovadora comedia de situación, pero Walker se había mantenido su mayoría callado sobre el tema hasta ahora. Una entrevista sincera y reveladora. Walker admitió algo que sorprendió incluso a los espectadores veteranos del programa. Honestamente, diré que no recuerdo haberle dirigido una palabra a Esther todo el tiempo que estuvo allí. Esa breve pero poderosa admisión subrayó la profundidad de la división entre ellos. No se trataba solo de desacuerdos creativos ocasionales o diferencias profesionales. Incluso cuando las cámaras rodaban y sus personajes compartían momentos tiernos y humorísticos como madre e hijo, en realidad no había ninguna relación personal fuera de cámara. El silencio entre ellos decía mucho. Walker no rehuyó la difícil verdad. Continuó explicando que a pesar de la naturaleza fracturada de su relación laboral, sentía una inmensa admiración y respeto profesional, tanto por Esther R. como por su coprotagonista John Amos. Son todos muy buenos actores. Su talento es tremendo.
Dijo que su reconocimiento, aunque simple, tenía peso, especialmente dada la percepción pública de que podía haber quedado una amargura persistente. Dejó claro que la distancia emocional e interpersonal que sentía no estaba arraigada a la animosidad personal. Cambio, enfatizó que provenía gran medida de diferencias creativas y culturales fundamentales que se ampliaron con el tiempo, volviéndose más pronunciadas a medida que crecía la popularidad del programa. El punto central de esa división fue la evolución del personaje de Walker, J.J. Evans. Originalmente concebido como una figura de apoyo al conjunto familiar más grande, Jay rápidamente se convirtió en la estrella de Good Times, gran parte debido a su personalidad vibrante, su comedia física y su ahora icónica frase, Dynamite. Si bien el público lo adoraba, el cambio le fue. El enfoque del programa creó fricción dentro del elenco. Roy Amos, que estaban profundamente involucrados en la misión original del programa de retratar una representación honesta y digna de una familia negra que vivía la pobreza, sintieron que las travesuras exageradas y el dominio cómico de Jay diluían ese mensaje. Walker reconoció esto abiertamente, afirmando que el creciente énfasis su personaje contribuyó directamente a la tensión. Pasamos por una tremenda adversidad. Si hubiéramos tenido algún tipo de amor, creo que habrían matado a la gallina de los huevos de oro, reflexionó. Sus palabras sugieren que el éxito que Good Times logró gran medida a través de la popularidad de J.J. puede haber tenido un costo de unidad interna. Walker pareció dar a entender que si el elenco y el equipo creativo hubieran encontrado una manera de superar sus diferencias, el programa podría haber tenido aún mayor poder de permanencia y impacto. Su honestidad no terminó ahí. Abordó una declaración particularmente mordaz hecha por Esther Roll, una entrevista de 1975 con la revista Ebony, donde expresó una fuerte crítica al personaje de J.J. Tiene 18 años y no trabaja. No sabe leer ni escribir. No piensa. Me resiento de las imágenes que dicen a los niños negros que pueden lograrlo, parándose en la esquina diciendo Dynamite. Lugar de reaccionar a la defensiva, Walker abordó su declaración con un tono comprensivo. Reconoció que su frustración no era personal, sino ideológica. Su perspectiva provenía de la pasión por lo que el programa podría haber sido, dijo, indicando que su oposición a la representación de J.K. provenía de su preocupación más amplia por cómo se representaba la vida negra, la televisión durante una era crítica de cambio social. Sus diferencias creativas, como expuso Walker, fueron parte de una conversación más amplia que estaba sucediendo en los medios estadounidenses ese momento. No era solo una cuestión de preferencia cómica. Se trataba de propósito, mensaje e impacto. Roy y Amos imaginaron Good Times como una plataforma para reflejar la realidad de muchas familias afroamericanas, las luchas contra la pobreza, el racismo y la fuerza que se encuentra en la unidad y la perseverancia. Walker, por otro lado, adoptó un estilo más cómico, impulsado por el entretenimiento, que también atraía a una gran audiencia. Esa divergencia condujo no solo a la tensión interpersonal, sino también a un conflicto filosófico sobre la identidad del programa. Walker expresó su pesar porque estas tensiones nunca se abordaron ni resolvieron realmente. Dijo que el equipo del programa tal vez podría haber superado sus diferencias si hubiera habido más apertura y respeto mutuo. Pasamos por una tremenda adversidad, repitió, reforzando la cantidad de fricción
que ocurrió durante sus 4 años y medio trabajando juntos. Insinuó que la división creativa finalmente perjudicó al programa a largo plazo y puede haber limitado su potencial tanto artística como culturalmente. Al tocar el legado del programa y sus estrellas, Walker reconoció el impacto que tanto Rowley como Amos tuvieron más allá de Good Times. Reveló que a pesar de su continua presencia, el programa después de la partida de Amos, la temporada 3 y la eventual salida y regreso de Ro, se distanció emocionalmente del elenco general. Una admisión particularmente reveladora. Walker fue el único miembro principal del elenco que no asistió al funeral de Esther Roll cuando falleció en 1998. Aunque no ofreció una explicación detallada, sí expresó un silencioso sentimiento de arrepentimiento por no haber estado allí. Un sutil reconocimiento de que su distancia no resuelta permaneció incluso después de su fallecimiento. Sin embargo, Walker fue generoso sus elogios a sus talentos. Elogió específicamente a John Amos por sus papeles destacados, Roots in the West Wing, llamándolo tremendo y sugiriendo que el talento de Amos nunca estuvo duda. Si hubiera tenido la misma actitud con nosotros, creo que habríamos estado mucho mejor forma, agregó Walker. Su tono no era de amargura, sino de ¿qué pasaría si? Un reconocimiento de que el ego, el orgullo y las diferentes visiones a veces pueden eclipsar incluso las mejores intenciones. Esta rara y reflexiva entrevista trajo claridad a las complejas relaciones detrás de Good Times. Walker no culpó a nadie, ni intentó reescribir la historia. Ofreció contexto, compartiendo su experiencia honestamente y con matices. Sus palabras: el conflicto nunca se trató de la capacidad actoral o el poder de las estrellas. Se trataba de propósito. Como él dijo, Good Times perdió cohesión cuando su misión original fue eclipsada. Esa misión, retratar la vida familiar negra con dignidad, humor y realismo, se descarriló por puntos de vista contradictorios sobre la mejor manera de servir tanto al arte como al público.